Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Vamos a continuar, ahora sí a partir del versículo 3 en adelante del Génesis 1. Fue un poco tardado con varios videos porque pues la verdad es que sí tiene bastante cosas ocultas y ni siquiera vimos todas, o sea, nada más vimos una embarradita así como de las cosas generales, pero se ha dicho que incluso se han hecho enciclopedias de este primer versículo de Génesis 1.1. Entonces, bueno, ya terminando de ver como las diferentes interpretaciones, las cosas generales, ya nos vamos a adentrar ahora sí a lo que es el versículo 3, perdón. Y en adelante a ver qué tanto podemos seguir descubriendo que a simple vista no podemos ver a menos que alguien te lo explique, ¿no? Qué es lo que vamos a tratar de dar. Vamos a tratar de enseñar los diferentes puntos de vista que hay y yo no voy a imponer nada, simplemente te muestro las diferentes opiniones, te muestro que el propósito es Cristo y la interpretación que es real será la que el Espíritu Santo te indique. Entonces yo solamente es lo que voy a mostrarte, las diferentes puntos de vista y ya tú decides cuál es la real. Y con ayuda del Espíritu Santo. Bueno, entonces continuamos con el versículo 3. Dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, o el día 1. Ok, ¿quién es esta luz? ¿O qué es esta luz? ¿O a qué se refiere? Porque obviamente no es la luz del sol, porque el sol aparece hasta el cuarto día. Entonces, ¿qué es esta luz? Bueno, vamos a ver las diferentes interpretaciones. La primera, vamos a ver una interpretación, o una interpretación judía, en donde ellos dicen que la luz es la Torá. ¿Qué es la Torá? Bueno, la Torá viene del griego que significa, del hebreo que significa leyes o ley, o mandamientos. Entonces, ellos, lo que es la Torah para ellos es desde Génesis hasta Deuteronomio. ¿Por qué? Porque estos libros contienen la ley de Moisés. Estos primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se considera que Moisés fue el autor de ellos. Entonces, en esos mismos libros son los que mandó Dios las leyes, que son los 10 mandamientos y muchas otras leyes. Las leyes de las ofrendas y leyes morales. Todos estos están contenidos en estos primeros 5 libros. En el mundo cristiano se le conoce como el Pentateuco porque viene de Penta, 5. Entonces, por eso se le llama Pentateuco y para los judíos se les llama Torah. Entonces, es prácticamente lo mismo. Simplemente unos le cambian el nombre diciéndole Torah. Los judíos le dicen Torah y los cristianos le llaman Pentateuco. A final de cuentas es lo mismo, son los mismos libros, pero no se espanten porque todos ellos tratan como de hablarlo conforme al original. Y entonces le ponen nombres en hebreo. Por ejemplo, Bereshit es Génesis, Shemot es Éxodo, Levítico es Vayikra, Bamidbar y Devarim. Esos son como se le conocen en hebreo. Entonces, al final de cuentas es lo mismo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esos 5 libros, a alguien se le ocurrió contar uno por uno cuáles son los mandamientos de Dios que dan en esos primeros 5 libros en la Torá o en el Pentateuco. Y resultó que fueron 613 mandamientos, o en hebreo 613 mitzvot. Ahora, estos mandamientos o estos mitzvot, que son 113, recuerden que en la gematría todo está relacionado. Entonces ellos relacionan el nombre de Rabino Moshe o Moisés el Rabino. Si suman cada uno de esas, del valor de cada letra, les va a dar 613 en gematría. Ese es el valor de esos son exactamente los 613 mandamientos que dan toda la Torah. Entonces por eso relacionan el 613 con Moisés o Moisés con la Torah. Entonces, según los judíos, ¿quién es esta luz? Bueno, ellos dicen que esta luz es la Torah porque en hebreo vale 613. Et Haor, esa frase Et Haor es la luz. Entonces, vale exactamente lo mismo la palabra, esa luz, la luz, que está hablando aquí en Génesis versículo 3,
vale exactamente que 613, que son los 613 mandamientos o los 613 mitzvot. Por eso dicen que esa luz está hablando de la Torá, o prácticamente para los cristianos de la Biblia. Por eso relacionan que esa luz fue solamente dada a algunos pocos que iban a respetar o que son dignos de esa luz. Por ejemplo, en el Midrash dice que la luz original poseía una intensa cualidad espiritual y Dios vio que los malvados no merecían disfrutar de ella. Por eso Él la separó del resto del universo y la dejó reservada para que la usaran los justos en el mundo venidero. Eso lo dice Rashi. Es un alguien que interpreta muy famoso en el círculo judío. Entonces, ¿qué puede ser real eso? Pues, la gematría lo está confirmando, es la Torá, esa luz. Bueno, en el mundo o la parte cristiana, desde el punto de vista cristiano, podríamos de cierto modo confirmar que sí es la Biblia, o sea, esa luz es la Biblia. Ahorita vamos a ver por qué. Simplemente son dos perspectivas diferentes, pero al final de cuentas es lo mismo. Por ejemplo, la luz escrita en este versículo 1, los cristianos podrían decir que es Cristo, que es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra a nuestras vidas, su luz nos alumbra y finalmente podemos ver qué tantas tinieblas había en nosotros. Esta luz es la luz que se ve. Esta luz, para los cristianos también la podemos interpretar como la luz con la que se vestía Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos eran santos, estaban desnudos y los vestía esta luz. Estaban vestidos de esta luz. ¿Cómo lo podemos corroborar? Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús brillaba o estaba cubierto como de una luz, es esa misma luz que encontramos aquí. Entonces, en cierto modo, los cristianos podemos decir que esa luz es el Mesías, o es el Mashiach, como le llaman en hebreo, o es Cristo, que prácticamente está bien decir que es la Biblia, porque pues la Biblia es el Cristo o es el Mesías escrito y Jesús es la Biblia o la palabra de Dios viviente. Entonces, al final de cuentas es lo mismo, simplemente uno está escrito y otro está, desde la perspectiva judía está escrita y desde la perspectiva cristiana pues está viviente esa luz, que es la Biblia. Entonces, prácticamente, tanto judíos como cristianos vemos lo mismo, que esa luz puede representar al Mesías, a Jesús. Simplemente los cristianos la vemos como una luz viviente y los judíos la ven como una luz escrita, que a final de cuentas pues, es lo mismo, porque la Biblia es tanto humana, la escribieron los hombres, y es divina, porque la escribió el Espíritu Santo. Igual que Jesús, es 100% humano y es 100% divino. Entonces, esa ambivalencia de humano y divino siempre se va a relacionar con Cristo, porque siempre va a tener las dos en cualquier aspecto que lo veamos. Por ejemplo, la Biblia, como yo lo expliqué, escrita humana o escrita divinamente. En gematría, lo divino está representado con el número 8. Y el número 4 representa lo que es la tierra o lo humano, lo terrenal. Y precisamente todos los nombres de Jesús siempre están relacionados con estos dos números, tanto el 8 como el 4. Y en muchas otras cosas también que se ven en la secuencia de letras equidistantes. Entonces, ¿podemos decir que esa luz era Jesús? ¿Es Jesús? Claro que sí. Y vamos a ver, por ejemplo, el principal texto con el que se puede basar todo esto, que es Juan 1, del 1 al 5. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces podemos ver que el Mesías tenía la vida, y esta vida, que es la vida eterna, es la que se le llama la luz de los hombres. Entonces la luz de los hombres tenían la vida eterna, pero por causa del pecado esa luz
tuvo que ser escondida, tuvo que ser guardada para poder ser revelada hasta el día cuarto o en el cuarto milenio, que es cuando viene Cristo, para que poder alumbrar a los hombres y después poder en el séptimo milenio dar vida eterna a todos los que creyeron en Él, a los que se salvaron, a los que se limpiaron por medio de Él. Esa luz, les digo, se aparece lo que es en el cuarto día y en el séptimo día. Eso se corrobora en muchos versículos que vamos a ver a partir de ahora en adelante y con ejemplo de las historias que vamos a ir a ver a continuación de todo Génesis. Entonces, otros versículos que apoyan en que esta luz fue reservada y que estaba oculta para aparecer hasta cierto periodo y que la luz era Cristo, lo tenemos en Juan 8 y 12, perdón. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez, eso lo dijo cuando en el cuarto milenio, en el cuarto día. ¿Y cuándo va a tener la vida eterna? En el séptimo milenio. Entonces siempre se va a ver ese cuarto y séptimo, porque el cuarto es cuando viene, cuando se presenta la luz a los hombres, y en el séptimo es cuando ya se le da la luz de la vida, la luz de los hombres. Otro versículo es 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Luego, en Hebreos 1, del 1 al 2, vemos que esta misma luz será la que va a iluminar la nueva Jerusalén en el mundo nuevo, tal como está escrito al final en el Apocalipsis. Apocalipsis 22, de 3 al 5. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos servirán, ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces vemos aquí que esta luz ya está. ¿Cuándo va a pasar eso? En el séptimo día, en el milenio, cuando ya esté la nueva Jerusalén. Entonces, vamos a ver otra cosa curiosa. La luz nace de las tinieblas. Por ejemplo, en 2 Corintios del 4:6 dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Mesías. Este versículo ya lo acabo de leer, y entonces ahora se entiende que esa luz resplandece en nuestros corazones y salió de las tinieblas. El texto nos enseña que la luz surgió de las mismas tinieblas. Eso es algo un poco controvertido, ¿no? Pero esto nos enseña aquí en este versículo: Dios pudo sacar luz de la oscuridad. Entonces no hay oscuridad en nuestras vidas que sea demasiado difícil para que Dios de ahí saque la luz y para que de ahí pueda sacar algo bueno. Para Él todo es posible, incluso crear la luz de las mismas tinieblas. Bueno, es un poco controvertido, ¿no? Aquí ya vamos a adentrarnos un poquito a lo que es el libre albedrío. Y nosotros tenemos libre albedrío. Es cierto. ¿Por qué? Porque podemos decidir entre hacer esto o hacer el otro. Teológicamente o espiritualmente podemos entenderlo en que nosotros tenemos la capacidad de decidir entre escoger hacer el bien y hacer el mal. Hacer el bien podemos representarlo como hacer la voluntad de Dios, y hacer el mal, hacer algo que Dios no aprueba o que Dios no quiere, o no hacer su voluntad. Entonces, la luz viene de la oscuridad, porque la oscuridad, como alguien es muy sabido esa frase, la oscuridad es la ausencia de la luz. Entonces, la oscuridad es la ausencia también de Dios, porque Dios es luz. Entonces, de la ausencia de Dios, Él puede crear la luz, que se puede representar en lo que estamos viendo en el Mesías, en Jesús. Esa ambivalencia de escoger entre lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, nos da a nosotros el privilegio de tener el libre albedrío. Porque si solamente existiera la luz, no escogeríamos entre la luz y la oscuridad. Simplemente seríamos robots, haciendo siempre lo que Dios quiere, sin necesidad de poder escoger
entre hacer eso y no hacer eso. Eso podría representar también este primer versículo referente a la luz y de que la luz sale de las tinieblas. Siempre la luz y es como el yin y el yang, o sea, siempre es algo continuo, es algo unido, porque no se puede separar. O sea, si quieres tener libre albedrío, forzosamente tienes que tener los dos, tanto el bien y como la capacidad de hacer el mal. Otra cosa controvertida es que aquí vemos un principio bíblico. Muchos ya no van a estar de acuerdo, quizá, pero el principio bíblico está y eso no lo pueden cambiar. El principio bíblico es: dos son uno, o dos forman uno. ¿Por qué? Porque es la primera vez que le aparece la palabra Ejad. Ejad significa uno y habla no de uno, sino de unidad, porque dice en el principio, porque dice: y fue la tarde y la mañana el día uno. Luz, oscuridad, haciéndose uno, ¿no? Que es lo que explicaba hace rato con el yin y yang. Siempre están unidos. Y eso nos da el libre albedrío. Ese es como ejemplo, ¿no? Entonces aquí habla de unidad. La primera vez que aparece uno, dice: los dos eran uno. Fue la tarde y la mañana, un día, o el día uno. Eso habla de una unidad, de dos haciéndose uno. Y no solamente lo vemos aquí con la luz y las tinieblas. Por ejemplo, en el Shema. ¿Qué es el Shema? El Shema se le conoce así como a un texto bíblico, como el más importante, yo creo que para los judíos, que está en Deuteronomio 6:4, que dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces ahí dicen: es que no hay Dios, ¿por qué ustedes ven a Jesús? Es que, ¿por qué ven? Bueno, eso ya sí estoy de acuerdo. ¿Por qué ven vírgenes? ¿Por qué ven santos? Si solamente hay un solo Dios, y a Él es el que se le debe de adorar. Ok, entonces en ese aspecto de que es un solo Dios, estoy de acuerdo. Es un solo Dios, no hay por qué adorar ni a vírgenes, ni a santos, ni a nada. Simplemente es a Dios, un solo Dios. Pero, de acuerdo con este principio, ese Dios es unidad, o sea, son dos haciéndose uno. Por lo tanto, la unión del Padre y del Hijo es lo que nos da un Dios. E incluso eso mismo lo dijo Jesús en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Ajá. Entonces, ese principio se sigue manteniendo. También lo vemos en el matrimonio. Por ejemplo, dice: y dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Otra vez vemos dos haciéndose uno. Ajá, entonces ese principio se va a mantener en toda la Biblia. Entonces son dos haciéndose uno. Finalmente, para entender esto que también de Dios nada más son dos haciéndose uno, viene por ejemplo lo vamos a ver en Josué. Josué y el faraón, José el soñador y el faraón, los dos eran uno, los dos eran faraón, pero eran dos personas. José y no sé se dice el nombre, pero los dos tienen el mismo puesto. Entonces, cuando dice Dios es un puesto, el puesto de Dios, del creador, de gobernador, de todo eso. Y lo tienen dos personas, Jesús y el Padre. Como en este caso, en el ejemplo, lo tiene José y lo tiene el faraón que no conocemos el nombre. Entonces, esa unidad, 2, 1, 2, 1, 2, 1, es la que vamos a ver en toda la Biblia. Finalmente, para entender lo que es un día o el día, tenemos que tener en cuenta que hay varias interpretaciones para poder entender a qué se refiere un día. De aquí nos regresamos un poquito a la explicación del Génesis 1, porque ¿qué significa un día o qué representa? Hay 4 interpretaciones para definir día. El primero es el día, el tiempo cuando hay luz, aproximadamente 12 horas. Eso lo vemos en Génesis 1:5. Eso es lo que representa un día. También un día puede representar una jornada, pero de 24 horas. Por ejemplo, también está en Génesis 1:5. También el otro punto sería un tiempo más largo, limitado o como en una época. Ese ejemplo lo vemos en Génesis 2:4. Y finalmente un día puede representar también 1000 años. Ese lo vemos en el Salmo 90, número 4. Entonces hay que tener un poquito de paciencia para poder identificar qué se refiere cada día. Después vamos al versículo 6 al 9. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión,
y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Ojo, hay dos aguas, las que están debajo de la expansión y las que están arriba de la expansión. Dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces, vamos a ver tres interpretaciones de estos versículos. Entonces, va a haber, como les digo, tres explicaciones o tres puntos de vista para ver estos versículos. Hay un libro que habla sobre Geliel. No está narrado en Génesis, capítulos 1 y 2. En el capítulo 3, Satanás aparece por medio de una serpiente que está hablando mentiras. Parece que este ángel caído se estableció en su reino en el aire alrededor de la tierra durante el segundo día. Eso nos podemos apoyar en Efesios 2:2. Ahí está el versículo. Quizá fue una de las razones por las cuales el segundo día fue el único día cuando Dios no pudo decir que era bueno. ¿Por qué esto? Pues porque el tercer día Dios es cuando dice que era bueno. O sea, en vez de decir que el día 2 era bueno, lo dijo en el tercer día. Entonces, ¿qué pasó en este segundo día? Pues con este número de Efesios 2:2 y algunos otros versículos podemos corroborar la creación preadámica, en donde pues se dice que los ángeles que cayeron a la tierra y estuvieron aquí antes de que Dios creara Adán y Eva, e incluso a los animales y todo eso, porque eso aparecería en el segundo día. Y precisamente por eso es que se dice que Dios no bendijo el día 2, sino que lo bendijo hasta el tercer día, no dijo que era bueno. Ahora, otra interpretación o un simbolismo que ya vimos es que este segundo día representa separación por medio de aguas, que es lo que pasó en el segundo milenio, que ya lo expliqué, que en la vida de Noé, en donde Dios separó a los buenos y a los malos por medio de las aguas. Entonces, este simbolismo, bueno, pues ya lo expliqué, ya lo entendemos, que puede representar los segundos miles de años, o el año 2000 después de Adán. La segunda interpretación es un poco científica, es la interpretación que podemos adquirir o podemos dar ahora con lo que conocemos. Cuando dice que Dios separó las aguas que están debajo, pues podemos entender el agua, el H2O, en forma líquida. Entonces, que les dijo que se separara y que se juntaran en un solo lugar, lo que podría entenderse como la gravedad. En ese momento yo estaba como creando la gravedad, todo estaba como así, toda una bola deformada. Y entonces se fue juntando las aguas, se fue juntando todo para que las aguas, para que el H2O en forma líquido quedaran hasta abajo y ya después se separara lo seco y ya pudiera ver la tierra. Pero también habla de aguas que están sobre la expansión. Entonces, estas segundas aguas que son sobre la expansión se refiere a la atmósfera, que es la misma H2O en forma de vapor. Entonces, observe que hay dos aguas, las que están arriba de la expansión y las que están debajo de la expansión. Entonces, continuando con esta interpretación como científica, podemos decir que incluso esas mismas aguas que estaban sobre la expansión a lo mejor eran todavía muchísimo y fue la que descendió o la que cayó en el diluvio. Digo, corresponde, pues eran los primeros miles de primeros y segundos miles de años desde la creación o desde la fundación del mundo. Entonces, podría corroborar que esas expansiones que están arriba, pues también cayó, ¿no? en el diluvio y ya. Con eso se explicaría, pues, científicamente esta parte. Pero note, son dos. Y eso nos va a llevar a la tercera interpretación. Tenemos la separación de dos aguas, entonces, las que están debajo de la expansión y las que están por arriba de la expansión. ¿Qué significa esto? Y dijo Dios que las iba a separar, que se separaran. Tenemos en simbolismo dos aguas, las aguas líquidas que están en el suelo, que están reunidas, y las separó. Eso sucedió con el pueblo de Israel
cuando escapaban de Egipto. Dios llegó al pueblo a la orilla del mar y separó las aguas debajo de la expansión, las separó, descubrió lo seco y el pueblo pudo pasar a través de lo seco, a través de medio de las dos aguas, para escapar de una tierra de esclavitud. Pero la Biblia habla de dos, las aguas que están encima de la expansión, y eso va a volver a suceder en el rapto, no en la segunda venida. Hay que diferenciar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a suceder lo mismo. Las aguas que están sobre la expansión, o sea, el cielo, Dios lo va a abrir, va a descubrir una parte seca para que el pueblo, para que los que creen en Cristo puedan atravesar y huir de una tierra de esclavitud o del pecado, o prácticamente se refiere a escapar de la gran tribulación. Probablemente la tribulación, probablemente, no sé, no estoy diciendo nada, probablemente la tribulación sí pasen, pero la gran tribulación ya es cuando se abren a otra vez los cielos, bueno, las aguas sobre la expansión y el pueblo pueda volver a pasar. Entonces, esto es lo que se refiere, la separación tanto de aguas que están debajo y las aguas que están arriba. Ahora, si lo quieres ver como el rapto, si no lo quieres ver como el rapto, no importa, no hay problema, pero el simbolismo, ¿eso lo crees? Digo, si eso lo vas a colocar en el momento en la segunda venida de Cristo, al final de cuentas estás corroborando que hay dos momentos de apertura de esa expansión, las aguas que están debajo y las aguas que están de arriba. Yo lo acomodaría en que ese proceso va a darse antes de la segunda venida, porque son dos cosas, son dos sucesos muy diferentes, pero bueno, como les repito, yo solamente les muestro las cosas y ustedes a través del Espíritu Santo deciden qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, lo que aceptan y lo que no, lo que rechazan, en fin. Ahora, vamos con el versículo 11, dice: después dijo Dios, produzca la tierra verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra, hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Ojo, no la produjo Dios, Dios no lo hizo, lo hizo la tierra. Entonces, porque Dios dijo, produzca la tierra hierba verde. Obviamente fue por mandato de Dios, pero realmente el creador de eso fue la tierra. Esto nos enseña un principio que vamos a ver más adelante. Pero ojo, recuerde, la tierra fue la que creó las semillas, los árboles que den fruto. Después vamos al versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Apoyándonos un poquito en la interpretación que vimos en Génesis 1, en las introducciones, vemos que estas representaban tanto a Cristo como el sol de justicia, y a la luna pues puede ser la Biblia, que no es el sol, sino que es la que refleja la luz del sol. O sea, no es el Mesías, sino es la que habla o la que explica todo lo que es el Mesías. Y las estrellas pues puede representar a los cristianos que traen esa misma luz. No es la luz del sol, sino que son muy pequeñas y van alumbrando también a la tierra. O sea, nuestra luz es muy pequeña y tenemos que con esa luz alumbrar a todo el mundo. Puede representar eso, como ya lo expliqué en las interpretaciones de Génesis. Pero también aquí vemos que están en el cielo con un propósito, para conocer las estaciones, el periodo del año y muchas otras cosas. Aquí lo importante es que dice la palabra Moadim. La palabra estaciones, que aquí se traduce, es la palabra Moedim, que literalmente significa citas
o tiempos establecidos. Esta palabra es la misma palabra que se utiliza, por ejemplo, en Levítico 23, cuando habla sobre las fiestas bíblicas, que estudiaremos más adelante en los siguientes libros y en los siguientes videos. Pero algo muy importante es que no es que nos estemos siendo judíos ni que estemos judaizando, es que simplemente estamos conociendo los fundamentos o la raíz desde donde nos tradujeron mal para poder conocer lo que Dios realmente quiere decir. Entonces, esta palabra Moedim, la interpretan como estaciones, que en este sentido sí puede dar, está correcta la traducción, pero realmente la palabra está utilizada para hablar sobre las fiestas bíblicas. Entonces, está diciendo que la luna, el sol, las estrellas, todo eso están puestas para marcar las estaciones, las citas bíblicas o las citas que tenemos con Dios. ¿Qué es eso de citas? Bueno, es las fiestas que no son judías, son de Dios. Estas fiestas están marcadas que tienen que suceder se tienen que celebrar en cierto periodo, en tal fecha o día específico del año o del calendario. Es muy importante porque tú tienes tu calendario y en tu calendario tú ves, tal día tengo que cita con no sé quién, tal día tengo que ir a asistir con tal persona. Entonces, para ti tu calendario es importante. Dios también tiene su calendario y está marcado con las fechas bíblicas. Para eso nos sirve interpretar esta palabra con base en su original hebreo. Entonces la palabra Moedim se refiere para citas que tenemos con Dios, que vienen representando en las fiestas. Entonces, para eso están los astros. Vamos a ver, por ejemplo, 7 propósitos principales por los cuales también están ahí. La primera es para separar el día de la noche. El segundo, para dar señales, para lo de las citas. Lo tercero, bueno, más bien, segundo para marcar señales y la tercera para las citas. El cuarto sería para mostrar lo que son los días, el quinto para mostrar los años, el séptimo, ser lumbreras en la expansión de los cielos y el número 7 sería como alumbrar sobre la tierra. Entonces, esa es la importancia de conocer el original, la palabra original. Y lo segundo es tener la humildad para decir, estamos estudiando la Biblia para conocer realmente el propósito de todo esto. Ahora, algo muy interesante es que voy a mostrarles lo que son el primer ejemplo. Me parece que hay otro, pero no tiene mucho caso. Pero este ejemplo está muy bien, pero podría ser el primer ejemplo del método de secuencia de letras equidistantes que aparece en la Biblia. Para familiarizarnos con este código que les voy a mostrar, pues es necesario saber un poquito de hebreo, que es lo que les digo, eso es muy importante conocerlo, no para que digan, estás judaizando, no, simplemente les voy a mostrar, por ejemplo, algo que está escondido y que ningún pastor les va a hablar sobre eso, y es algo que concuerda con lo que estamos hablando en el relato de Génesis. Entonces es por eso importante conocer al menos las principales palabras que utiliza, o las más repetidas en los códigos o en el hebreo. Y también es suma importancia que conozcan al menos las letras, qué significa cada letra, el número que representa en gematría y cómo se traduce esa palabra. A lo mejor la bet, pues sabes que es una B, ¿no? O sea, poder más o menos interpretar una palabra conociendo las letras hebreas. Entonces, por eso les voy a mostrar ahí en su pantalla un cuadro en donde se ve en español las principales, pues tal vez no las principales, pero sí las más utilizadas, por ejemplo, en este método de secuencia de letras equidistantes, y el hebreo, y después tenemos cómo se pronuncian. Ok, por ejemplo, tenemos la primera es Jesús. En hebreo se escribe así. Es como la abreviación, porque puede leerse también como Yahoshua. Pero en los códigos nunca está escrito así. Por eso mismo es que yo también no le digo Yahoshua. Yo le digo Yeshua porque es Yeshua, porque es la abreviación. Y así está escrito en los códigos, en todos los códigos. Entonces,
pues se pronuncia Yeshua, y después vemos la siguiente palabra que es el nombre de Dios, que es Yahweh, así está escrito en hebreo, así se escribe, y realmente no se sabe la pronunciación porque la W se puede poner W, se puede poner V, como por ejemplo en el nombre de David. El nombre de David tendría esa misma letra hebrea y se puede decir David o se puede decir David. Pero en el caso de Dios, su nombre es completamente desconocido, no se sabe realmente cómo se pronuncia. Como el hebreo no tiene vocales, realmente se tiene las puras consonantes, entonces no sabemos la pronunciación correcta. Después, los masoretas fueron los que les pusieron ya como puntitos arriba o abajo de las letras, y así es como podemos saber con qué vocal se puede pronunciar esa palabra. Pero pues es realmente complicado el original porque pues es como si dijeran, por ejemplo, mi nombre. Si yo veo una letra D, una letra N y una letra L, DNL, pues ¿qué significará? Pero en el contexto hebreo pues sabes que significa Daniel, ¿no? Bueno, sería la complicación con el nombre de Dios. Después tenemos la palabra Mesías, que se dice Mashiach, o algunos dicen Mashiach. Después tenemos Elohim, Ani, que es como yo soy, Shemi, que es como mi nombre es, y la palabra Dabar. Entonces, vamos a ver que este primer código se encuentra dentro de Génesis 1, del versículo 11 al versículo 21. Vemos escondido el nombre de Dios, Yahweh, cada 89 letras. Y justo al lado del nombre de Dios aparece la palabra Mesías. Y estos dos se cruzan con la frase Jesús socorro o Jesús ayuda, cada 69 letras. La palabra de donde empieza es la palabra cuarta, la cuarta palabra que estamos viendo, que representa el día cuarto de la creación, y ese es el día en el que se creó el sol, y ya vimos que el sol representa a Jesús, o sea que de donde se toma la palabra, que es la cuarta, también está representando a Jesús, o sea, se podría decir que la raíz de esa palabra es Jesús, porque vimos que representa el alfa y el omega, o también corresponde a la cuarta palabra, a la cuarta letra, al alfa y el omega, que representan la primera y la última letras del abecedario, que también, como ya lo vimos, pues representan a Jesús en estas 7 palabras de Génesis 1:1. Ahora, en el día cuarto, o lo que es el milenio cuarto, en el que nació Jesús, y hasta la letra donde empieza la secuencia de letras equidistantes, todos señalan y representan a Jesús. Y el cuarto lo vemos, como ya expliqué, que también representa lo que es lo terrenal, que representa la parte humana de Jesús. Entonces, también por otro lado, en el código puede haber otras palabras de donde se toman para formar el código. Esto también siempre nos va a revelar algo importante, por ejemplo, porque de ahí se pueden interpretar más el código. Como es en este caso, las palabras que se utilizan para formar este código es la palabra semilla, en la palabra expansión, para gobernar, cuarto, la palabra fruto. Y bueno, sabemos que todas estas palabras precisamente hablan de Jesús. Él es la semilla de la mujer, la semilla prometida. Él es el que gobierna. Él es el cuarto, porque aparece en el cuarto día, en el cuarto milenio. El cuarto representa la humanidad. Habla también del fruto. Él es el primer fruto. Bueno, como ven, esa es la explicación de este primer código que se encuentra en la Biblia, y es en el método de secuencia de letras equidistantes. Yo utilicé una Biblia interlineal para que pudieran leer qué es lo que dice el texto, y aparte qué es lo que dice lo que dice el código, para que puedan ver cómo aparece realmente en el código. Pero les explico que si ponen cada letra, o sea, no está así, no como en el texto, sino que agarran cada letra, la colocan en un cuadrito, pueden ver de manera ordenada ese código y aparecería como una sopa de letras. Por eso les presento la siguiente imagen. Así es como se vería si cada letra la acomodamos en un cuadrito o en un espacio, y prácticamente, bueno, quitamos todos los espacios, así se vería el código. Y la verdad está padrísimo porque pues el mensaje ya es más claro, ¿no? Y dices, wow, esto se encuentra en la Biblia.
Y no es nada fuera de lo que habla el texto. O sea, precisamente esto es lo que estamos hablando. Precisamente este código refuerza todo lo que estamos viendo. Entonces, si no perdemos la perspectiva de ver a Cristo en estos códigos, en este método de secuencia de letras equidistantes, pues entonces nos va incluso a ayudar para soportar y para afirmar más lo que estamos aprendiendo en ese mismo momento. Y bueno, por ejemplo, para mí, una de las cosas más impresionantes, por ejemplo, en este código, es que en la parte superior se encuentra el título Jesús salva. Y al final, otra vez dice Jesús, nuevamente mostrando que Él es el principio y el final de lo que es la salvación. Y por la parte del centro se forma un código doble que está en sus pantallas como color verde y amarillo. Pero lo interesante es que para formar estas dos palabras se inician de la misma palabra, que es Dios. Por lo que es aún más curioso es que este código doble, que también es algo súper inusual, es que se encuentre en paralelo a la misma distancia de la palabra Mesías y Jehová. Y si tomamos cada letra de estas dos palabras, que se forma de zigzag, se forma la palabra corta de Jesús. En otras palabras, de las palabras Mesías, o de más bien del Mesías y de Jehová, o de Yahweh, se forma Jesús. ¿Ven? Todo esto corrobora y confirma a Jesús dentro desde los primeros versículos.